Entramos en el 2025, un nuevo año, y como siempre vamos a traer temas muy interesantes de todo lo que tiene que ver con el tema financiero, porque la información que te podamos dar nosotros de manera transparente y de manera clara puede hacer la diferencia de que tú puedas llegar con éxito a completar una transacción de tu primera vivienda a tu vivienda de inversión. Hoy traemos un tema muy interesante, porque es el tema que quita ese miedo que tienen muchísimas personas, sobre todo los primeros compradores, cuando van a entrar a firmar un contrato y cuando van a comprar esa casa. ¿Cómo puedo hacer si pasa algo en el camino entre que yo me comprometo y que efectivamente viene un cierre? Es ahí, voy a perder mi down payment, voy a perder ese inicial, ese escrow. ¿Cómo va a funcionar este tema? ¿Por qué? Porque es importantísimo que tú tengas claro cuáles son esas situaciones. Como siempre, comenzando el 2025, tenemos a nuestro mortgage broker, Álvaro Montiel. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo está la salud? Todo bien, Gabriel. Aquí súper excited para tener nuestro primer podcast de financiamiento este año. Como te estaba comentando, tuvimos un poquito de problemas con la salud inicialmente. Me imagino que ya mucha gente también le ha dado el flu, se le está dando el flu, se les desea una mejora, pero empezamos un poquito fuerte el 25 porque nos enfermamos a principio de año. ¿Y tú cómo vas? Todo bien, igual. Nos contagiamos con el flu, pero bien, ya superado, ya con muchísima fuerza y muchísimas ganas, justamente de esto, Álvaro, de poder ayudar a las personas que tengan información real y no venderle humo. Aquí te decimos exactamente cómo funcionan las cosas. Cuéntanos, Álvaro, el tema que nos trae el día de hoy a estar grabando este podcast. ¿Qué sucede una vez que se firma un contrato, que se entra en contrato? ¿Qué sucede? ¿La persona realmente tiene que cerrar la compra o existen posibilidades de salir? ¿Y cómo puede recuperar ese dinero que dio de enganche? ¿Hay maneras de recuperarlo? Sí, claro que sí. La razón por la cual quería escoger este tema es porque muchos clientes, sobre todo si están comprando su primera propiedad, tienen ese miedo, tú sabes, están ansiosos de qué va a pasar con ese depósito inicial si algo llega a pasar durante la transacción de la compra de la casa, ¿no? Entonces, la idea de este podcast es darle más o menos la información de que hay diferentes pasos que se tienen que obtener o que se tienen que aprobar para que se pueda dar esa transacción, pero si llega a pasar algo en el transcurso del tiempo, hay formas de recuperarlo. Obviamente estas se llaman contingencias y usualmente están deletreadas en detalle en el purchase contract, en el contrato de compra de la casa, y vamos a tomar el tiempo para ir una por una para que las personas que estén mirando este video puedan entender de que sí hay una forma de salir de contrato si algo llega a pasar. En ese punto, Álvaro, vamos primero con la parte física. ¿Qué sucede si yo voy a comprar la vivienda y resulta que el sistema eléctrico tiene problemas graves o el sistema de plomería o efectivamente el techo tiene daños que no habíamos visto? Yo puedo decir, no quiero la casa, yo no me voy a meter en un problema con el sistema eléctrico, la reparación puede ser muy grande o incluso puede generarme un incendio o un accidente. ¿Qué pasa si hay algún defecto físico en la casa? Esa es una de las primeras contingencias que tiene el contrato de compra, y entonces tienes usualmente de 7 a 10 días cuando tú firmas el contrato para contactarte con un inspector profesional para que llegue a ver la casa. Lo mismo cuando tú vas a comprar un carro que tiene uso, que tiene millas, etcétera. Lo más importante ahí sería llevarlo a un mecánico o llevarlo al dealer para que te lo revisen una vez que hayas hecho la compra o durante la compra, y verificar de que la transmisión esté bien, de que no haya tenido choque, etcétera. Lo mismo pasa con la compra de una propiedad. Te dan cierto tiempo para que tú pagues por una inspección, y entonces va a llegar este profesional a revisar la casa por afuera y por adentro, verificar de que todo esté bien con ella, ¿no? Te van a revisar lo que es los paneles eléctricos, te van a revisar lo que es el sewer system del agua, tú sabes, que estén trabajando todos los, eh, todos los grifos de agua, que tengas suficiente presión en el agua de la casa, que no tengas liqueo, si tienes problemas tal vez con el techo, si ha habido algún tipo de daño a través de alguna fuga de agua. O sea, te van a dar algo bien detallado
Usualmente es un reporte que tiene 20, 30, 40 páginas y te dan de la parte de arriba hasta abajo para que tú mires si estás haciendo una buena compra. Obviamente cuando hay una casa que tiene uso va a tener sus cosas pequeñas que uno tiene que reparar, tal vez que se le esté cayendo un pedazo de pintura o tal vez uno de los gabinetes no esté cerrando bien. Cosas pequeñas es normal porque no es una casa nueva, pero si es un daño mayor, un ejemplo, hay problemas con el techo, hay fuga de agua, el panel eléctrico no está correctamente diseñado y puede haber que cause un incendio o la plomería no esté al día. Entonces uno tiene la opción de dialogar con el vendedor. A mí si es algo pequeño que no vaya a parar la transacción, el vendedor lo puede reparar. Un ejemplo, tal vez la estufa está dañada o algo está dañado. Tú puedes negociar con el vendedor para que reemplace la estufa en ese caso, o tal vez te dé un crédito para que después del cierre tú puedas comprar una estufa nueva. Si ya es algo muy, muy serio, en el caso de que el techo esté malo o que encuentren que tal vez hay termitas, porque tal vez la casa tiene termitas, etcétera, tú puedes salirte del contrato y que te regresen tu depósito inicial y básicamente lo único que se pierde ahí es el dinero que se pagó por la inspección. Importantísimo esto porque cuando compras casas usadas siempre hay un riesgo. Incluso a veces ni el vendedor está al tanto de cosas que puedan estar sucediendo. O sea, algunas veces, por ejemplo, quizás hay una tubería que no está en código porque los códigos cambiaron y el vendedor hasta lo desconoce. El vendedor toda su vida vivió en esa casa, no sabe qué hay dentro de la tubería y cuando viene el inspector dice, no, es que hay plomo en la tubería y si hay plomo esto no puede pasar la inspección o los temas eléctricos también, ya está desactualizado, el tablero resulta que no es un tablero actualizado, o sea, hay temas, incluso ni siquiera existe una mala fe del vendedor, a veces el mismo inspector es el que descubre cosas que el vendedor no conocía. Álvaro, otro tema importante es que es muy común y que ha pasado mucho en estos últimos 5 años con la subida de precio de las casas. ¿Qué pasa con el valor real de la vivienda? Muchísimas veces se están subiendo el precio de la vivienda o han subido el precio de la vivienda y no se sabe bien cuánto vale la vivienda. Quizás el vendedor fijó un precio porque cree que es lo que vale su vivienda. El mismo comprador o su agente de real estate no está 100% informado y dice sí, es el precio o no es el precio. ¿Qué pasa con los temas de precio? ¿Puede la persona salirse porque efectivamente la casa está sobreprecio una vez que el banco va a evaluar el precio de la vivienda y va a contratar un tasador? ¿O yo no tengo opción? ¿Tengo que pagar el precio full una vez que firmé el contrato? No, una contingencia que hay, obviamente, es que se tiene que hacer un appraisal, es una persona que va a llegar, que tiene experiencia en la comunidad, en la área, y entonces va a evaluar la propiedad en cuanto a ventas que han cerrado en la misma área para determinar cuál es el valor real de la propiedad. Sobre todo si estás usando un banco, el banco quiere proteger sus intereses y también quiere proteger los intereses de la persona que está comprando y ellos solo te van a dar financiamiento basado en el valor de ese appraisal, de esa evaluación. Aunque yo te quiera vender mi propiedad por 600,000, si la evaluación llega por 575, el banco solo te va a prestar basado en ese monto de 575, no te va a prestar sobre los 600. Entonces, en este caso, si llega un appraisal por debajo, una evaluación más baja, el comprador tiene varias opciones. Una, obviamente, dialogar con el vendedor para tratar de bajar ese precio para que siga adelante la transacción. O dos, puede pagar la diferencia si le gusta la casa y ellos piensan que en el futuro van a seguir subiendo bastante las propiedades en esa área. Dice, a mí no me importa pagar la diferencia porque yo sé que en un año, 2 años la propiedad va a subir y a mí me gusta esta casa, me gusta la área, está en las escuelas que yo quiero, o sea, tener a mis hijos, etcétera, y deciden ellos pagar la diferencia. O la tercera es que no lleguen a un acuerdo, entonces ellos se pueden salir de la transacción porque no miran correcto pagar, en este caso, 600,000 por algo que cuesta 575 o 580. Te estoy Correcto. dando un ejemplo, ¿no? Puede ser
a veces la diferencia de 5,000, como puede ser a veces la diferencia de 30,000. Usualmente ahorita los valores están bastante fuertes porque tenemos bastante tiempo de que están bastante estáticos en ese sentido. Ya nadie está tratando de vender la casa a 50, $100,000 más que usualmente pasó durante el tiempo de COVID porque había mucha demanda y poco inventario. La gente le estaba subiendo muy rápido a las propiedades y la mayoría de las personas tenían que estar dando sobre el valor de lo que estaban pidiendo porque los appraisals no estaban llegando. Hoy en día se miran que los appraisals están ya llegando bastante por el valor y a veces sobre el valor de lo que están vendiendo porque hay bastante inventario y el inventario está, como te digo, está bastante normalizado en estos momentos. Pero si la persona tiene la habilidad de salirse del contrato, si el appraisal llega por debajo y empieza con otra casa, se le devuelve el dinero y busca otra propiedad que esté un poquito mejor valorada. Eso es importantísimo. No te pueden obligar a pagar la diferencia. O sea, tú puedes salirte y dices, no considero que voy a pagar, como pusiste tú en el ejemplo, $25,000 más por la vivienda. No estás obligado. Al no estar obligado, puede salirte importante que sepas que entonces no estás firmando un número que es ese número y no vas a tener manera de salir si el banco no te va a financiar el monto que ya tú habías calculado. Álvaro, pasa a otro tema. El tema propio del préstamo, justamente eso. Muchas personas tienen miedo de decir, oye, ¿qué pasa si el banco no me aprueba el crédito? Varían las tasas de interés, varían las situaciones, tengo deudas, etcétera. O sea, hay muchos factores que te pueden influir a ti en que esa aprobación sea 100% exitosa o no. Evidentemente tienes una preaprobación, pero esa preaprobación no quiere decir que te van a aprobar el crédito. Si hay alguna circunstancia en el medio del contrato que impida que me aprueben el crédito, ¿hay posibilidad de yo decir no sigo con el contrato y no tengo compromiso? Sí, vas a tener lo que se llama una contingencia de financiamiento. Obviamente, esto toma tiempo para que el cliente esté aprobado al 100% y entonces usualmente esa contingencia termina varios días antes de la fecha de cierre. Usualmente quieren 10 días o una semana antes del cierre de que ya la persona esté completamente aprobada. Y entonces aquí el detalle o la nota que se tiene que hacer es que si la persona no califica por una razón que está fuera del alcance de la persona, o sea que ellos no tuvieron ninguna culpa. Un ejemplo sería, yo estoy tratando de comprar una propiedad, tengo mucho tiempo de trabajar con mi compañía, tengo un salario X, mis deudas, etcétera, todo va bien y durante el transcurso de mi compra algo llega a pasar y pierdo mi trabajo. O sea, hay un layoff, no hay muchas ventas y entonces yo llego a ser afectado, pierdo mi trabajo, o sea, no tengo cómo pagar esta casa, yo ya no califico, fue algo fuera de lo que yo podía controlar. En este caso, se le daría lo que se llama un denial letter, o sea, una carta diciendo de que no califica y entonces, siempre y cuando no sea un día antes del cierre, obviamente, como te había comentado, tiene que ser varios días antes del cierre, la persona puede salirse del contrato porque ya no hay financiamiento. Ahora, si yo, por mi propia cuenta, digo, no voy a seguir trabajando porque no me gusta mi jefe o ya no lo aguanto y yo básicamente soy el que digo I quit, o sea, no quiero seguir Ya. trabajando y no pierdo mi trabajo, sino que Álvaro fue el que dejó su trabajo. En ese instante se puede ver de que hay una negligencia de parte del comprador, en este caso Álvaro, que fue el que lo hizo a propósito para no comprar la casa y puede que se queden con el depósito, parte del depósito, porque ya fue negligencia Ok. de Álvaro. Lo mismo pasa si durante el transcurso se me ocurre comprar un carro nuevo y no le digo al financiero y entonces ahora mi carro es $1,000 la mensualidad y yo antes tenía una mensualidad de $300 o no tenía una letra de carro, ya ahí como volvemos y entonces se puede ver de que hay negligencia de parte de la persona, de que ellos mismos fueron la razón por la cual ellos no están calificando. Pero si está fuera del alcance de ellos, un ejemplo ahorita que Ok. estamos mirando los intereses que están subiendo, bajando,
a mí me calificaron a un interés de un 7%, te estoy dando un ejemplo, y durante el transcurso sube a un 7,5%, ya la mensualidad me queda muy grande, el seguro de la casa vino más alto de lo que habíamos previsto también, ya puede, ya puede verse de que esta persona ya no califica y no es algo que él lo está haciendo, sino que el mercado está cambiando. En este caso se podría ver si hay algún tipo de otro programa que él pueda usar para calificar. Si no, se le daría una cancelación. También se está vinando mucho con los condos hoy en día, que ya hemos tocado ese tema, que tal vez los condos no tienen las reservas o tal vez ahorita tienen lo que se llama los special assessments y ahora el condo que estaba comprando esta persona tiene un special assessment que va a empezar de $700, ya la persona no califica con ese special assessment adicional. En este caso se tendría que cancelar la transacción porque la persona no califica con el financiamiento y entonces se le regresaría el dinero para que empiece a buscar otra propiedad. Esta contingencia de financiamiento te ayuda siempre y cuando tú no eres la razón por la cual no vas a calificar. O sea, no hay negligencia de parte de la persona que está comprando. Si está fuera de su alcance en lo que pasó, entonces se le puede dar un denial letter y la persona puede salirse del contrato. Perfecto. Hay otro caso, Álvaro, que no es lo más normal, pero yo sé que ha sucedido y a nosotros como agentes de real estate nos ha pasado. Las personas tienen su vivienda y están vendiendo su vivienda para comprar una nueva. Hacen una especie de puente o de escalera, como lo queramos llamar, pero siempre basado en vendo y con el dinero de la venta voy a comprar una casa nueva. ¿Qué pasa si ya yo estoy entrando en contrato con esa nueva vivienda que voy a comprar y resulta que por alguna razón se me cae la venta y no voy a tener el dinero para poder entrar en la casa nueva? ¿Hay manera de decir no pierdo mi enganche? ¿Puedo salirme porque un contrato está relacionado con otro o son dos contratos distintos y no hay manera? Simplemente no cumpliste y pierdes el dinero. Sí, ahí tienes que estar asesorado por una persona que tenga experiencia, obviamente un realtor, porque el realtor va a negociar esos términos con el vendedor de la casa y entonces tiene que ser bastante claro en que estamos vendiendo una propiedad para comprar la de este seller, ¿no? Para dejarle saber, mira, esta persona, ya sea Álvaro o Gabriel, él está vendiendo su propiedad, va a tener un dinero X que va a usar para el down payment de la propiedad que queremos comprar, que es la tuya, pero hay una contingencia de que Álvaro tiene que vender su propiedad para poder comprar la tuya. Si algo llega a pasar, obviamente no se podría dar la transacción porque Álvaro no va a tener los $100,000 que va a tener en su propiedad primera para darte a ti para que él pueda calificar. Ahora, si la persona entra a este contrato y no dice eso, o sea, básicamente, mira, yo voy a comprar la propiedad, esto es lo que voy a hacer, no le dicen qué es lo que tiene que decir, en este caso, obviamente no se dio, o sea, no se le dijo que había esta contingencia, no va a estar elaborado en el contrato y esa persona puede tener después dificultad de obtener ese down payment de regreso o ese earnest money deposit de regreso, porque nunca le dijo al seller de que había otra venta de por medio. So, hay que tener mucho cuidado y obviamente que te esté asesorando una persona con experiencia, pero se hace muy a menudo. Obviamente se hacen los cierres usualmente el mismo día y entonces vas a tener el cierre de la casa que la persona tiene actualmente en la mañana con la misma compañía de título y entonces ya van a tener el dinero para hacer el cierre de la segunda propiedad en la tarde y usar ese mismo dinero para los gastos de cierre, el down payment, etc. Usualmente se hace un simultaneous closing, o sea que es el closing el mismo día, donde estás haciendo las dos transacciones a la vez y es bastante común y a veces, o sea, la mayoría de las veces se trabaja sin ningún problema, pero hay veces que puede suceder algo con la casa, ¿no? La persona que te está comprando la casa a ti no califica, perdió el trabajo, hay algún problema, entonces ya no se puede hacer la segunda transacción. Correcto, entonces entendemos que esto no es el caso común, pero puede darse, importante aquí, el punto focal aquí
es la asesoría, que estés asesorado por un buen realtor, que tengas un buen mortgage broker, que efectivamente una casa de título reconocida, prestigiosa, también esté informada de la Correcto. operación y pueda gestionar la simultaneidad de las dos operaciones el mismo día o con días contiguos, de manera de que ese dinero pueda llegar y no tengas ningún problema. La Es asesoría correcto. es lo fundamental aquí. Álvaro, un último punto importante, aunque pueda ser obvio y pueda sonar obvio, pero me gustaría oírlo de tu parte. ¿Qué pasa si yo entro en el contrato de compra y es por culpa del vendedor que no se da la operación? ¿Qué puede resultar? O sea, si el vendedor es el culpable, yo como comprador tengo alguna afectación. Usualmente lo hay, tú puedes obviamente, y pasa a veces de que el vendedor por alguna razón cancela el contrato, pero tendría que ser algo muy fuerte que estés perdiendo porque tienes que pagar obviamente por un abogado que te vaya a representar. So, tiene que ser tan malo lo que pasó para que tú puedas obtener, pero ahí no hay muchos recursos, lo hay en el contrato, pero no miro que mucha gente se va detrás de un vendedor porque canceló la transacción a última hora y no te dio una razón por cuál, y entonces tú te quedas obviamente con, tú sabes, con las ganas de comprar y no pudiste comprar. Eso ha pasado anteriormente, pero si no hay muchos daños, no vale la pena pagar a un abogado X cantidad para recobrar, o sea, $1,000 o $2,000 que perdiste con tu renta, etcétera. Ahora, si tú tal vez estabas vendiendo tu propiedad, estabas rentado en un lugar, tenías tus cosas en storage, te afectó de una manera muy fuerte, entonces ahí tal vez miras la posibilidad de que alguien pueda agarrar un abogado para irse contra el vendedor por negligencia, ¿no? Pero usualmente no trabaja de esa manera. No lo he visto mucho en mi experiencia. Excelente, para que ustedes vean justamente de la voz de Álvaro cómo funciona en ese caso, porque también muchas veces es ese temor de, ¿y si qué pasa si el vendedor en el camino encuentra una mejor oferta? Entonces va a cancelarme el contrato a mí, me va a afectar. Lo que dice Álvaro, depende de cuáles son la cantidad de daños que te haya generado, la posibilidad de que puedas contratar un abogado para demandar esos daños y recuperar la pérdida, o simplemente que dejarlo sin efecto y continuar y pensar que, bueno, circunstancias que suceden. Álvaro, muchísimas gracias una vez más en este 2025. Primero, muy felices de que hayas recuperado tu salud completamente. Te escuchamos la voz bastante bien. Eso es muy importante. ¿Algunas palabras para cerrar este primer podcast del año 2025? No, vamos a seguir mandándole, bueno, haciendo videos este año para las personas que quieran, que estén interesados en comprar. Obviamente se mira que los intereses todavía están un poco locos, ¿no? Que no se puede ver qué es lo que está pasando, pero ya esperemos que con esta nueva presidencia las cosas empiecen a mejorar ya en febrero, marzo. Como te comenté, hay bastante inventario. La mayoría de mis clientes están obteniendo buenas concesiones por por los vendedores y entonces les están pagando parte o hasta a veces casi todos los gastos de cierre. Eso es una muy buena opción si la persona puede comprar y califica porque hay inventario, hay opciones. Puedes agarrar concesiones, te puedes ir con la mejor opción. Ya cuando vayan bajando los intereses, obviamente el inventario va a estar más reducido y podemos ver de que nos vayamos de lo que se llama un buyer's market a un seller's market, que va a ser un poquito más difícil para calificar. So, si tienen alguna pregunta, algo que les pueda ayudar, algo que les interese, ya sea que esté comprando, que quiera vender o que quiera refinanciar, que me manden un mensaje de texto y entonces de esa manera podemos poner algo en el calendario y hablar por 10, 15 minutos. Es completamente gratis. He ayudado a muchas de las personas que están viendo estos videos, etcétera. Se le da la asesoría, si se le puede ayudar bien y si no, los ayudamos en un futuro, pero aquí estamos para servirlos. Así es, Álvaro. Muchísimas gracias también por esa dedicación. Sé que te llegan bastantes mensajes y que tienes la dedicación de responderlos y de fijar las citas y de ir a la cita y de asesorar de la mejor manera, sin costo esa asesoría y llevarte a ti a que puedas concretar ese sueño de comprar tu vivienda de inversión o tu primera vivienda, que muchísimas veces tiene mucho más de planeación
que otra cosa. Es mucho planear lo que se va a hacer, luego empezar a ejecutar las tareas para lograr financieramente estar en el momento, y con eso estoy muy convencido y lo sé porque lo he visto con muchos de nuestros clientes, que Álvaro está ahí para eso, y nosotros en Donde Vivir en Miami y en Invierte en Miami Real Estate también estamos total y completamente a la orden. Último podcast que vamos a estar durante este tema económico antes de la presidencia de Donald Trump. Vamos a ver cuáles son las nuevas medidas para el podcast que viene. Podemos hacer una introducción de ver cómo está configurándose esa nueva presidencia, cómo nos va a ayudar a nosotros desde el punto de vista financiero y qué oportunidades vamos a tener. No deje de darle like a este video con el pulgar hacia arriba, que le indicas a la plataforma que es contenido de calidad, es contenido real y es contenido que te está ayudando a ti, y de esa manera YouTube sabrá que ese contenido debe ser difundido. No dejes de compartirlo si sabes que a alguien le pueda gustar, y por supuesto no dejes de suscribirte a nuestro canal. Suscribiéndote no te pierdes nada de nuestros 3 podcasts a la semana, donde estamos tratando la realidad de los Estados Unidos del real estate, la realidad de Florida, analizamos números de Florida específicamente para que tú puedas tomar esa oportunidad dentro de este maravilloso estado, y adicionalmente el podcast financiero, donde te ayudamos a concretar ese sueño financieramente. Muchísimas gracias una vez más. Donde Vivir en Miami Real Estate, transparencia total.